Adivinen quién llegó, felinos. Así que bienvenidos a su canal Michi Play. Estamos en el podcast del canal y me voy a poner a jugar un poquito en este GTA de anime. Simplemente porque, vamos, el podcast nos permite andar haciendo locuras y paseando por lugares donde usualmente no iríamos en cualquier otro juego. Así que vamos a darnos una vueltecilla por ahí en este Grand Theft Auto versión anime. Mientras, queridos felinos, revivimos una época que es de ese tipo de épocas rosaditas. Épocas que hace mucho tiempo que ya no están con nosotros. Que si tú eres un felinito ya muy adulto, ya sobrepasando los 30, seguramente vas a tener muchos momentos de nostalgia. Pero si eres un felinito que es reciente, que no es viejo, pues entonces jamás tocaste esta época, no la viviste, pero seguro te va a encantar saber qué onda con lo que había por ahí. Así que vámonos, felinos, vamos a poner un poquito de música. No sé si ustedes la escuchan, pero yo sí. Así que bueno, felinitos y felinitas, estamos hablando de una época por ahí de finales de los 70, principios de los 80, cuando el anime y los doramas y los cartoons estaban unidos. Eran algo igual, no había dispar. Si tus padres se enojaban, te decían, estás viendo caricaturas. No te decían estás viendo anime, no te decían estás viendo dibujos animados americanos. No, te están diciendo caricaturas en general. No había una distinción. Tú podías ver, por ejemplo, Mazinger Z, Caballeros del Zodiaco, y no te decían nada, o sea, eran caricaturas, no te decían que era un anime. De hecho, la palabra anime empezó a circular por ahí hasta, yo creo que final del 95, cuando ya empezó a hacerse de moda la diferencia entre anime y cartoons. Porque todavía por ahí de 1993, 94, no había una diferencia entre anime y doramas. Era raro, apenas y conocías cosas de Japón. Por ejemplo, por ahí en los años 90 era... A inicios de los 90, te estoy hablando entre el 91 y 94, era popular que te dijeran tus amiguitos, ve, adivina qué es. En Japón, vaca significa tonto. Era así como que, güey, qué novedoso, no manches. O sea, que vaca signifique tonto, pues para nosotros una vaca es un animal blanco y negro. Entonces, ¿qué rayos pasa en Japón? Pero era lo poquito que sabías. Es más, tú veías Supercampeones y ni siquiera te dabas tinte de que era una caricatura japonesa. Ni te importaba tampoco, o sea, no es que fuera súper importante, no pasaba nada si no lo sabías. Hoy en día, si tú ves, por ejemplo, Tokidoki Bosoto Rush Go, y tú les dices, güey, ¿de dónde es esa caricatura? Te van a voltear a ver así como de, ¿es en serio tu pregunta? ¿Es neta? ¿Por qué? Pues porque hay diferencia. O sea, se debe de saber de dónde es un anime. Ves Dragon Ball y ya sabes que es anime. Antes, en esa época, te valía gorro. Simple y sencillamente era una caricatura. Y te estoy hablando del Dragon Ball niño, no de Dragon Ball Z, que Dragon Ball Z ya se hizo popular por ahí del 95, 98.
Yo te estoy hablando del Dragon Ball chiquitín, ese que era amigo de Krillin, y que en su momento, Felino, era la novedad. Entre Dragon Ball, Arale, ¿qué otra? No recuerdo alguna otra similar. Sí, por ejemplo, Kimball León Blanco, de más o menos corte de animación o diseño de animación similar. Eran como que lo novedoso para los niños. Y es que antes como que vigilaban los productos infantiles. O sea, no es que hubiera mucha censura, pero sí eran materiales altamente censurables. O sea, te cortaban las escenas. Y es que en Japón les valía gorro. O sea, sabías que el maestro Roshi era pervertido y que solía levantarle la falda a Bulma y a otras chicas. Pero en Japón les valía grillo porque no era una caricatura dedicada a un público infantil. Dragon Ball era para adolescentes y adultos. Mientras que aquí caricaturas eran caricaturas, y si eran dibujos animados, entonces tenían que ser para niños. No había diferencia entre un anime para adultos y una caricatura exclusivamente de niños. Aquí te las ponían al parejo. Dragon Ball convivía fácilmente con Baby Follies y con otros dibujos animados que eran de bebés, imagínate. O sea, veías los Muppets y eran Muppets Baby. Veías caricaturas como Baby Follies, veías los ositos cariñositos. Imagínate qué rayos con la animación en aquella época, que todo era muy infantilizado. De hecho, si tú veías caricaturas, eras visto o catalogado como una persona infantil. Eras muy infantil al consumir caricaturas. Porque, bien o mal, Felino, las tramas eran así. Pero considero que solo la trama gringa era la infantil, porque las caricaturas japonesas jamás se me hicieron caricaturas para niños. Para mí eran telenovelas con dibujos animados. Ahí tenías, por ejemplo, a Remy, un chavito que se le muere el padre. Lo vende su padrastro, la disque mamá, porque a final de cuentas no era su mamá, sino que su madrastra. No puede hacer nada por él. Se lo venden a un señor y el que lo compró también se muere. Cuando encuentra a su mamá, ni siquiera se da cuenta de que era su mamá. Eran telenovelas con dibujos animados. Y no era la única. Ahí tenías a Sandy Bell, a Candy Candy, a la ranita de Metán. No sé. De ese estilo de animación japonesa siempre fue muy al estilo drama. Pero era lo que veías. Y convivían esas caricaturas muy bien junto a cartoons, como por ejemplo Heathcliff y Riff Raff, que era una caricatura de gatos. Y otras caricaturas como por ejemplo el comic strip, que pretendía ser una especie de tira cómica en la que convivían varios estilos de series, como por ejemplo heroicas como los Tigres del Mar o Tiburones del Mar, no recuerdo, pero al mismo tiempo el Gato Karateka y los monstruos bebés, que era un Frankenstein
chiquito, un monstruo de la laguna chiquito. Entonces, a los niños nos metían cada porquería. Era difícil no saber qué había. Te metían a He-Man, a Baby Follies, los ositos cariñositos, los pitufos. Hanna-Barbera se hacía, yo creo que presente. Tus padres en aquella época, los papás de los niños ochenteros, estamos hablando de niños en los años 80 que nacieron entre el 78 y el 83, para que a final de los 80 pues ya fueran chavitos de 5 años, 10 años. Entonces, los papás de esos niños crecieron con caricaturas de Hanna-Barbera. Ellos crecieron con Don Gato y su pandilla, crecieron con las Olimpiadas de la Risa, con la carrera de los autos locos, el León Melquiades. O sea, era una bola de caricaturas las de Hanna-Barbera que veían tus padres y que desgraciadamente en televisión te las repetían una y otra y otra y otra vez hasta que te hartabas. Y cuando digo te hartabas es porque eran caricaturas que ya no querías ver ni en pintura. Te ponían a los Picapiedra, había tramas que, los Picapiedra creo que eran la única caricatura para gente grande. Porque hablaban sobre divorcio, sobre embarazos, sobre infidelidades. No había tramas para niños. Era como que la única que se escapaba. Pero por ejemplo, la carrera de los autos locos, las Olimpiadas de la Risa, eran caricaturas que no tenían nada serio. Y esas caricaturas convivían a mediados de los 80 con los primeros anime que llegaban a televisión. Anime que eran el sobrepeso, o más bien lo que equilibraba la balanza en entretenimiento, porque mientras veías locuras en caricaturas de Hanna-Barbera, con un buen anime veías mucho drama. Y te repito, estaba Astro Boy, estaba Kimba, el león blanco, estaba Mazinger Z, que era de lo poco que tenía de acción. Porque yo recuerdo ver La Ranita de Metán, y puedes buscarlo en internet porque son capítulos que están por ahí bien clavados. Puedes ver, por ejemplo, un capítulo de La Ranita de Metán, el que quieras, no importa cuál. Y es un drama. Hablaban sobre mafiosos, sobre chantaje, sobre relaciones amorosas fuertes, en el sentido de que el amor estaba dividido por clases sociales, ya que la tal ranita llamada de Metán estaba enamorado de una ranita que era de clase social alta y él era un pobretón. Era como Amarte Duele versión anime en ranas. Pero a final de cuentas, Felino, no importaba si era drama, si era acción, si era comedia, si era cualquier cosa, tú veías caricaturas. ¿Y saben algo? Había un señor que se llamaba Ramiro Gamboa, que le decían de cariño el tío Gamboín. Ya era un señor viejo, por ahí debes de estar viéndolo en pantalla. Era un señor grande, yo creo que sobrepasaba con facilidad los 60 años cuando estaba en su apogeo de ser el tío Gamboín. Y este señor presentaba caricaturas, era el presentador oficial. Y era como que queridísimo por todos los niños. Olvídate de Chabelo un rato, o sea, Chabelo fue una institución
televisión en su programa, pero pues él era un presentador y conductor de un programa de televisión que era de concursos. A final de cuentas, Chabelo se hacía llamar el amigo de todos los niños, pero yo considero que el verdadero amigo de todos los niños era el tío Gamboín. Y este señor tenía una mascota de peluche que se llamaba el gato GC. Y se le llamaba así, creo yo recordar, porque salían en Canal 5 y el Canal 5 era XHGC, llamado así por el inventor de la televisión, que es Guillermo González Camarena. Entonces, si no me equivoco, se llamaba GC por esa razón. Pero ese tal gato era como que la pareja del tío Gamboín, en el sentido de que ambos eran presentadores de una sección de caricaturas. Y el tío Gamboín, con su voz característica, que ya no hay voces así en la actualidad, ya no existen estos locutores de voz tan fregona. Este señor decía, queridos amigos, vamos ahora a ver a las tortugas ninja. No te pierdas más adelante o al terminar los pitufos. O sea, un decir. Y tú como niño veías el entretiempo, veías esa sección de, ¿qué te gusta? 2, 3 minutos, 5 minutos, en los que el gato GC y el señor Gamboín mandaban saludos, hacían un montón de cosillas, no sé, platicando de ciertas tramas, por ejemplo, de la caricatura que seguía, de algún concurso que iba a haber, alguna presentación que iban a dar en vivo, porque el gatito tenía, creo que, su programa de teatro, o sea que hacía presentación de teatro. Uy, casi nos damos aquí en la torre. Tenía su presentación de teatro el canijo gatito, pero al mismo tiempo era como que divertido. Tenía una sección agradable. Digo, yo era muy morrito como para tener cierta memoria de lo que pasaba en esa sección, pero resultaba ser agradable. Yo recuerdo que era bueno ver al tío Gamboín. Después, obviamente, tienes que crecer. Como persona, pues, es inevitable no envejecer. Y como niño vas pidiendo cosas nuevas. Lo que tenías en televisión en los años 80 y principio de los 90 era básicamente Canal 5, como niño, porque no había una oferta para ti, no había otro canal, era lo que había, era lo que te tocaba. Y Canal 5 todas las mañanas y hasta las, ¿qué te gusta? 6, 7 de la tarde, presentaba programas infantiles. Después de las 7 venían cosas diferentes, un poco más adultas, un poco más para adolescentes, programas de televisión que en Estados Unidos eran la onda, pero que no iban dirigidos enteramente para niños. Y ahí te encontrabas al Auto Increíble, a MacGyver, no sé, programas así de ese corte, que más adelante fueron evolucionando y te encontrabas a final o a mediados de los 90, al final de los 90, te encontrabas a programas como Hechiceras, Adal Ramones y su programa de Otro Rollo. Pero en su momento, felinos, las secciones más típicas para ti, para los niños, pues eran caricaturas. Hasta que llegó una muchacha con su programa que se llama Caritele, que fue la que dio el paso revolucionario para los adolescentes mexicanos que crecieron con el tío Gamboín cuando eran niños, a
inicios de los 80 y prácticamente toda la década de los 80 la pasaron con el tío Gamboín, pero que en la década de los 90 ya no congeniaban con el tío. La sociedad te obligaba a madurar. Porque no faltaba el tío de que estás viendo caricaturas a tu edad, tienes 14. Sí, son morros, son morritos de 14. Todavía consumen caricaturas. Pero en aquella época no. En los 80 que te vieran, que un familiar te descubriera viendo caricaturas teniendo 14 años, era como que no maduraste, como que eras el bobo inmaduro de la familia, porque a tu edad, a los 14, ya deberías de andar saliendo afuera, a la calle, a ligar morras, a hacer vida social, no andar de niñito mirando televisión. Eso no se hacía en esa época. O sea, si tú eras un adolescente, no tenías por qué andar viendo caricaturas. Eso déjalo para los bebés. Pero llega Adriana de Castro con un sentido fresco. Fresco en el sentido de que llegaba con nuevas animaciones que seguían siendo drama, porque por ejemplo Caballeros del Zodiaco fue de las primeras animaciones que tuvo Adriana a su disposición. Pero a final de cuentas llegaba con una actitud diferente. Y ya no te hablaba a ti, niñito, ya te hablaba a ti, adolescente, a ti, morro de 15 años. Y te ponía a participar, a dibujar, a hacer cosas diferentes. El programa de Caritel se distinguía no solo por presentar caricaturas, sino por darle a la juventud mexicana un espacio. Y cuando digo juventud, era a la adolescencia mexicana, porque muchos morritos de secundaria no se perdían Caritel. Y al otro día llegabas a la escuela, a la secundaria, y decías, güey, ¿viste lo que pasó en Cariteles? No, pues que sí. No, que hay un concurso de vamos a dibujar a un caballero del Zodiaco. Y ahí los tenías mandando cartas a Televisión Azteca, que en ese tiempo todavía no era Televisión Azteca, se llamaba Imevisión. Después, ya cuando se funda Televisión Azteca tal cual, pues ya estamos hablando de que era otra cosa completamente distinta. Porque llegaron más animaciones, porque llegaron más cantidad de productos. Y se vino la diferencia entre anime y cartoons. Porque ya tenías, por ejemplo, a las aventuras de Santei como una oferta netamente japonesa, en las que le cambiaban los nombres únicamente por estética. Porque, por ejemplo, el protagonista creo que se llamaba Daniel. Pero era chistoso. Era chistoso ver nombres occidentales. Pero ya sabías que era una producción japonesa, ya sabías que era un anime. Ya distinguías esa realidad. Así que por ese lado, pues ya no importaba. Ya no importaba, tenías una oferta nueva. El tío Gamboín ya se estaba haciendo viejo, ya era una persona adulta mayor. En cualquier rato tenía que estar jubilado, porque pues así lo exigía el trabajo, porque ya no pegaba, ya no conectaba con la gente. Y en su lugar pusieron a una señorita que se llamaba Cositas. Bueno, realmente nunca supe cómo se llama, pero le decían Cositas.
Y era una alternativa también fresca, o sea, ella gustaba de hacer manualidades, por eso le decían cositas. Porque hacía cositas, hacía manualidades, pero todavía era infantil. Cositas todavía era una mujer que iba dedicada a niños pequeñitos. Estamos hablando de morritos de 10, 13 años, que les gustaba hacer manualidades con, no sé, contenedores. Yo creo que en algún momento Cositas hubiera inventado a Forky, el de Toy Story 4, porque hacía manualidades y te ponía a hacer tonterías así como esa, un tenedor con ojos. Pero obviamente las cositas de Cositas eran mucho más interesantes, o sea, hacía trabajos mucho más elaborados. Pero si ya nos ponemos estrictos, la mayoría de morros veía a Cositas por sus cositas. Porque detrás de ese vestido tan grueso, pues se apreciaba una pechonalidad bastante grande, bastante agradable. Y obviamente tenía un rostro muy coqueto, muy bella físicamente. Por lo cual estamos hablando de que Cositas llegaba al corazón de muchos morros por el lado de que me gusta, de que me es linda, y no tanto por el lado de me gustan sus manualidades. Algo que pasaba también con Adriana de Castro. Adriana de Castro era más fresca, más chévere, más alocada, más aventada. Pero también le llegaba a los morros por el lado de güey, pues es la novia que yo quisiera tener. No es la típica mujer que no te guste, que no te agrade. No, ella te llenaba con cierto carisma. Y las caricaturas quedaban como que en ese plano intermedio en el que todo se hacía como que una mezcla extraña, pero al mismo tiempo bien homogénea y muy agradable. Y Televisión Azteca le tiró con todo al anime. Dejó los cartoons. TV Azteca también pasaba cartoons como por ejemplo Los Cazafantasmas, los verdaderos Cazafantasmas, que era una caricatura que yo en lo personal disfrutaba muchísimo ver Los Verdaderos Cazafantasmas. Pero al mismo tiempo, felinos, el paso que le dieron al anime fue, yo creo que el correcto. Y digo que fue el correcto porque TV Azteca logró traer caricaturas que cambiaron a nuestro país, como por ejemplo Sailor Moon. Y logró traer cosas diferentes. No solo Caballeros del Zodiaco, sino... No solo Caballeros del Zodiaco, sino también otras ofertas, como te repito, Las Aventuras de Santei o Las Guerreras Mágicas. Era como que una oferta diferente. Televisa, con Canal 5, se centró mucho en Dragon Ball. Y cuando estas televisoras descubrieron que las peleas era lo que dejaba billete, empezaron a traer caricaturas nuevas. Y a Televisa le cayó como anillo al dedo la llegada de Dragon Ball Z. Fue así como que la pepita de oro que se encontraron en medio de basura. Es más, ni siquiera se la encontraron, les cayó encima. Porque como morro, cuando veías Dragon Ball en tu niñez, que lo presentaba todavía Cositas, te presentaba Dragon Ball. Cuando lo veías de niño, decías, está chido Dragon Ball, está chido su hermanita gemela Arale. Pero, ¿y luego? ¿Qué más hay? Pero cuando llega Dragon Ball Z,
Cuando empieza la batalla contra los Saiyajines, la saga de los Saiyajin, es cuando dices, no mezques. La neta, esto sí es animación. Estas sí son caricaturas y no las tonterías que veía de morro. ¿Por qué? Pues porque de niño creciste viendo Baby Falling. Y de repente te llegan con Dragon Ball Z. Y ni se diga cuando por ahí de mitad de los 90 se da o finales de los 90, se da la resurrección, la saga de Freezer. La saga de Freezer fue fantástica. Cuando Goku se transforma en Super Saiyajin, hijo de la viejita, fue fenomenal. Y fue un antes y un después. En México ya haré un video también en el podcast acerca de los animes que cambiaron a México y por qué. Pero mientras tanto te puedo decir que ver a Dragon Ball Z fue fantástico. Era como que lo novedoso. Pero TV Azteca tenía que competir contra la otra televisora. Y esa otra televisora, la neta, se la rifaba trayendo anime. De hecho, yo no recuerdo ni siquiera programas diferentes. En esa época, el duelo creo que se lo llevaban entre pura animación para morros, ¿eh? Yo creo que no había otra competencia. Tal vez en el terreno futbolero y en el terreno de los espectáculos, porque por un lado teníamos a Pati Chapoy y por otro lado teníamos al tal Pepillo Origel, o no sé cómo se llama ese fulano. El chiste es que tal vez en ese terreno de espectáculos sí había cierta competencia. Lo mismo en el terreno de la narración futbolística, porque por un lado teníamos en Televisa al Perro Bermúdez y del otro lado teníamos a José Ramón Fernández, que a final de cuentas José Ramón fue el que terminó metiendo a todos sus alumnos a las filas más grandes de los comentaristas. Entonces, por ese lado, felinos, pues sí, la neta sí, José Ramón se lleva las palmas. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Más que yo creo que para mí la competencia más grande se la llevaron en el terreno animado. Fue como que la competencia que humillaba a las otras. Porque sí se tiraban ahí sus programas, por ejemplo, en esa época, a inicios de los 2000, nació el programa Hoy y nació el Venga la Alegría, que eran programas de revista matutinos que competían entre sí. Los noticieros también competían entre ellos. López Dóriga contra a la Torre, que a final de cuentas los dos resultan ser de la misma basura, pero bueno, había competencia. Pero yo creo que la competencia más brava fue la de los otaku, porque los otaku fueron los que demandaban un montón de animación. Los otaku eran los que pedían, y las marcas que se anunciaban en esa barra de caricaturas eran, yo creo que las más grandes. Y a final de cuentas, felinos, yo creo que la animación japonesa y en general muy poquitas en el terreno del cartoon fueron las que definieron en gran parte lo que el mexicano es. Porque nosotros crecimos con cosas distintas. Los otaku, me refiero a los otaku, crecimos con alternativas completamente diferentes. Y nosotros hacíamos o dominábamos en esa época calladita la cosa. Porque muchos ni siquiera se denominaban otakus. Es más,
yo creo que nadie sabía quién diablos era un otaku o lo que es un otaku. Porque esto es una palabra muy reciente, lo que es ser otaku. Realmente en aquella época ni te interesaba. Sin embargo, pues ahí estabas tú como buen otaku viendo anime. Y hoy en día estas personas de las televisoras saben que los otakus son una fuerza muy grande porque ya no les ofrecen anime, ahora les empiezan a ofrecer doramas. Ahora la oferta es en los doramas porque saben que ya el anime ya lo podemos ver en cualquier parte. Ya nosotros vemos caricaturas específicamente para nosotros, los otaku, y que ya los cartoons ya valieron gorro. Ya los cartoons son cosa del pasado. Ya Cartoon Network ya es una empresa que en cualquier rato se declara en quiebra. Lo mismo Nickelodeon, o sea, no son empresas que digas tú, güey, van a durar toda la vida. No, se van a perder porque no hay una animación que pegue. Dime tú hoy en día cuál es la caricatura occidental que esté de moda. Así, dime una. Porque por ahí en el 2000 todavía escuchabas que Johnny Bravo, que Coraje el perro cobarde, no sé, cosas por el estilo. Pero en esta época, porque si hablamos de los 80 felinos, es más, hablamos desde los 60. Vámonos por décadas. En la década de los 60, pues dominaban las caricaturas occidentales, Don Gato y su pandilla, La Pantera Rosa, Los Pitufos, y había incluso hasta oferta de ese tipo de caricaturas. En los años 60 tenías a Los Pitufos y a Los Snorkels, y eran caricaturas del corte similar. Tenías a Los Picapiedra y a Los Supersónicos, y también eran de corte similar, muy de familia. Y tenías cosas que se salían del molde, como por ejemplo Don Gato y su pandilla. Y por otro lado también tenías a otro estilo de animación más de acción, como por ejemplo He-Man, She-Ra, Los Cazafantasmas, los Thundercats. Así iba la cosa. Obviamente ya para los años 90 la oferta era mezclada, porque la caricatura famosa ya no era una occidental, ya empezaban a hacer las caricaturas japonesas, ya empezabas a tener a Caballeros del Zodiaco, ya empezabas a tener a Dragon Ball Z, y de repente Canal 5 se trajo otra joya, Ranma y medio. Y todavía peor, felinos, en los años 2000 llega el bombazo, Pokémon. Todos queríamos tener una rata amarilla. Todos queríamos ser Ash y capturar a nuestros Pokémon. Olvídate de los Tamagotchis, que eran juguetitos japoneses. Ahora ya los veías. Y también había su competencia, Digimon. Entre Pokémon y Digimon eran la onda. Y las caricaturas occidentales terminaban fuera. Te digo, yo que sepa, las últimas, o en mi punto de vista, las últimas caricaturas que de verdad occidentales hicieron una fama o por lo menos cierto ruido, fue Coraje el perro cobarde y Johnny Bravo. Fueron las que a última instancia hicieron ruido, porque de ahí en fuera ya no hay. Hoy en día las caricaturas que hacen mucho ruido son la animación japonesa, el anime, tal cual. Y ahí tenemos por ejemplo, te mencioné Tokidoki Bosoto, Rush and Go. Tenemos a Los diarios de una boticaria.
y otras caricaturas que marcan época. E incluso inspiran a otras obras. Por ejemplo, sacas High School of the Dead y de repente Corea del Sur, un par de años después, te saca Todos estamos muertos. O estamos todos muertos, algo así. El anime inspira un montón de cosas. El anime se llamaba Hana Yoridango. Sacan el dorama y después en Corea sacan Boys Over Flowers. Y después en China sacan Meteor Garden. Y aquí en México hacemos una estupidez, pero bueno. Entonces el anime fue evolucionando y yo creo que comió terreno. De hecho, el anime sigue siendo, a pesar de que tiene una baja en su calidad, yo creo que el anime sigue siendo de mucho mejor calidad que una caricatura cartoon. Los cartoons hoy en día están olvidados. Antes, en su momento, te sacabas obras de arte, como por ejemplo ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que era una película, o te sacabas otra de la manga, como por ejemplo Mundo Cool, que era otra película, y decías, güey, esto es algo maduro. Esta es una trama madura. Estas obras son largometrajes de culto. Mientras que eso en Estados Unidos. Porque en Japón empezaron a sacar un montón de películas que no solo eran maduras o que eran largometrajes de culto, sino que marcaron ya una época. Ahí tienes a Mi vecino Totoro, Your Name, un montón de caricaturas. Y ya se trabó. Pero ese es, yo creo que ya a últimas fechas. Porque a final de cuentas, felinos, yo creo que todos los niños que crecimos en esa época, yo creo que todos los morritos de los 80s y de los 90, yo creo que hoy en día valoramos más un buen anime que cualquier otro tipo de cosas. Pero créeme que incluso el anime impulsó a otras industrias, como por ejemplo la industria de los videojuegos. Porque, por ejemplo, si hablamos de videojuegos tal cual, después de ver animación en televisión abierta, te chutabas toda la barra de Caritele, porque te recuerdo que Caritele era un programa que empezaba muy temprano los sábados y terminaba hasta el mediodía. O sea, se aventaban 3-4 horas en ese rollo. Y dentro del anime, felinos, había esta, o más bien, después del anime, había esta barra de videojuegos que terminaba con Nintendo Manía. O sea que un morrito típico de la década de los 90 se quedaba en su casa o se despertaba temprano para ver Caritele y terminaba su día o al mediodía mirando Nintendo Manía. Que Gus Rodríguez, para que te des un contexto, ese compa era escritor de los chistes de Eugenio Derbez, pero donde brilló con luz propia, es decir, donde este compa hizo famoso a Derbez con sus chistes, pero donde le dio a todo el rollo fue en su programa de Nintendo Manía. Y él solito, felinos, él solito impulsó a los videojuegos junto con el anime. Pero Nintendo Manía, si tú lo hubieras puesto en cualquier otro horario, si tú lo hubieras puesto cualquier otro día, no funcionaba. No hubiera funcionado. Nintendo Manía no hubiera pegado. Porque los otaku que veían anime fueron los mismos otaku que hicieron famoso a Nintendo Manía. Por eso pegó. Porque después de ver animación japonesa, veías videojuegos japoneses. Y en ese tiempo estaba la NES. Y empezaba la SNES, la Super Nintendo. Y Nintendo Manía duró lo suficiente como para ver el nacimiento de la Nintendo 64. Imagínate lo que tenía de poder Nintendo Manía.
Así que yo creo que esa época en la que la animación japonesa convivía con los cartoons fue una época nostálgica que le dio al mexicano una perspectiva completamente diferente en su vida. Conociste los valores de la animación o los valores que te presentaba la animación en cuanto a, por ejemplo, la cultura japonesa. Porque en Televisa te echabas unas risas bien chidas con los gatos samurai. Y en TV Azteca te aventabas otras risas con Santel. Pero dentro de esas risas había valores. Valores que Occidente no te mostraba. Porque tú veías Cazafantasmas, He-Man, los Thundercats. Veías, por ejemplo, los Halcones Galácticos. Y eran una lección moral. Pero no te dejaban ningún valor. Te dejaban lecciones de no uses drogas. O respeta a tus padres. Mientras que la animación japonesa te enseñaba que el honor es lo más importante. Pelear por los que amas es lo más importante. Te dejaban una lección de valores morales. No te daban lecciones morales. Y eso era algo valioso. Porque tú veías, por ejemplo, Dinoplatíbulos y en algún capítulo X decía, hey, es malo robar. Pues sí, ya todo el mundo sabe que es malo robar, ¿no? Pero mientras tanto tú veías una animación japonesa y esa animación te decía que no hay honor si robabas. No eras honorable. En fin, hubo una época en la que ambas convivieron muy bien. Las caricaturas japonesas junto con los cartoons convivían de maravilla, no se peleaban, no había ni siquiera razón por la cual pelear. Caricaturas eran caricaturas. Pero a final de cuentas los tiempos cambian. Los otaku fueron evolucionando. Los otaku fueron pidiendo, exigiendo más sobre animación japonesa porque era más entretenida, porque tenía ese algo que Occidente no sabe aportar. Y a final de cuentas, felinos, pues hoy en día por eso los otaku somos otaku. Porque lo más seguro es que tus padres crecieron viendo este tipo de animación. Lo más seguro es que si tú eres un otaku que rebasa los 30 años, creciste viendo esta animación. Y sabes lo que vale, sabes lo que cuesta en el sentido de que tú mismo sabes lo que has sacrificado por ver este tipo de animación. Muchos niños se quedaban no sé, sin domingos, sin cosas por el estilo, sacrificaban algunas cosas por ver animación japonesa. Algunos morritos preferían no salir por ver su caricatura los sábados. Y te llevabas tus regaños con tus padres porque te regañaban por no acompañar a tu mamá al mercado o cosas por el estilo. Pero tú querías ver tus caricaturas de los sábados. Tú sacrificabas la salida con tus amigos por la mañana, un sábado por la mañana, por quedarte a ver Caritele y la animación japonesa. O sea que todos los otaku de aquella época sabemos que hubo algo que sacrificar. Así que bueno, queridos felinos, ya me están disparando por aquí, así que vamos a dejarla hasta aquí. Si te gustó, deja tu pulgarcito arriba, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video.
Mátale, felino.